Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Bien, muchas gracias por estar acompañándome ya, como es habitual, los viernes aquí en la Radio High, la FM 96.3, tu radio, mi radio, nuestra radio, como siempre digo, para que salgamos de este encuentro más ricos que cuando lo hemos comenzado. Les agradezco, por supuesto, a todas las personas que siguen este programa, que siguen la radio, y bueno, ya estamos lanzados aquí a las 16 horas y hasta las 17. Te quiero recordar que el horario para prender velas de Shabbat en el día de hoy en la ciudad de Buenos Aires está establecido a las 18:50. O sea que nos estamos acortando, como los días se van acortando, el horario para prender velas también se va modificando semana por semana. Bueno, hoy vamos a hablar de temas muy, pero muy importantes, pero por supuesto, como yo siempre digo, nos estamos preparando ya para el Shabbat. Obviamente venimos de un Purim maravilloso, con esta celebración, con este festejo. Y bueno, vamos a proponer que yo te voy a proponer un poquitito un temita musical, que ya Federico, a quien por supuesto Federico Klaas está operando los controles y le agradezco por la profesionalidad en el manejo de los mismos, ya está preparando un lindo tema musical y a partir del tema musical vamos a empezar a hablar y a conectarnos. Tenemos un tema muy importante para hablar hoy, un tema que hace a la humanidad toda, que vamos a empezar a hablar un poco del concepto de la libertad. Una libertad, claro, que es un concepto fundamental, que todo el mundo habla y que a veces muchos tienen un concepto quizás un poquito erróneo o equivocado. Ahí te dejé el tema picando para que, bueno, tengamos así en este anuncio un pequeño anticipo. Gracias, Federico, por el tema musical y ya en unos minutitos ya comenzamos ya con el tema de la libertad. Y yo lo titularía ¿Libertad para qué? ¿Qué tema, eh? Adelante, Federico. אז בואי ונוריד את התחפושות, נבדוק את כל מה שקורה בינינו, נחשוף כאן את הכל ונירגע עם האמת, והגורל הוא שיחליט עלינו. נו תבואי, יש מקום על המיטה, נמאס לישון כל יום לבד בלילה, אז תפסתי את הטלפון, שלחתי הודעה, למרות שכבר אמרת שלא נראה לך. אל תשכחי אותנו, את כל מה שעברנו, אולי הטוב יבוא איתך וישפך עלינו. האם עכשיו כשקר בלילות, עליי וגם עלייך את חושבת, רוצה ולא נרדם כבר שעות, אולי כבר תפתחי לי את הדלת של הלב, שכבר התעייף לצעוק כואב, מסוכיסט כזה שמתאהב, ועלייך רק חושב. שמעתי שעכשיו את קצת בוכה, לשבור לך את הלב לא התכוונתי, ואם את מרגישה שיש מקום לחזרה, תאמרי כי כבר אומרים שהשתגעתי. אל תשכחי אותנו, ימים יפים ידענו, אולי הטוב יבוא איתך, תגידי ממי מה קורה איתך, תגידי מה. האם עכשיו שקר בלילות, עליי וגם עלייך את חושבת, רוצה ולא נרדם כבר שעות, אולי כבר תפתחי לי את הדלת של הלב, שכבר התעייף לצעוק כואב, מסוכיסט כזה שמתאהב, ועלייך את חושב. את אומרת שנגמר ואז שולחת הודעה, אני לא צריך הרבה,
כדי לדעת האם עכשיו שקר בלילות עליי וגם עלייך את חושבת רוצה ולא נרדם כבר שעות אולי כבר תפתחי לי את הדלת של הלב שכבר התעייף לצעוק כואב מזוכיסט כזה שמתאהב ועלייך רק חושב. Reencuentro, un encuentro con el judaísmo esperando el Shabbat. Claro, la pregunta es, ¿qué es la libertad? Claro, cuando estamos apremiados para definir esta necesidad y esta aspiración, nos encontramos generalmente diciendo y explicando lo que la libertad no es. Decimos la libertad no es esclavitud, por ejemplo, la libertad no es prisión, la libertad no es inhibición, pero si eso es todo, la ausencia de cosas. Entonces, ¿qué es la libertad en sí? Porque muchas veces definimos la libertad como lo que no es. Y la verdad, tenemos que decir qué es la libertad. La verdad, a veces uno puede decir que la libertad es descansar, hacer lo que a uno le plazca, ¿no es así? Pero la libertad está asociado con la posibilidad de que uno haga lo que quiera. Entonces, y esto quiero retrotraer un poquitito, este concepto de libertad asociado a los conceptos maravillosos que tiene la Torá, que son de aplicación no solamente en la vida diaria, sino permanente, incluso para los seres humanos en nuestra actividad que estamos realizando. Por ejemplo, ¿viste cuando la Torá dice que el Creador, Dios concluyó en el séptimo día la obra que Él creó? Entonces dice, ¿pero cómo? Por otro lado dice que el séptimo día descansó. Entonces, si el séptimo día descansó, parecería ser que hay una contradicción. Si concluyó la obra en 7 días, ¿qué es lo que hizo el día séptimo? Él descansó. Pero entonces, si descansó, ¿qué significa? Y que el día séptimo el Creador creó el descanso, creó la actividad de descansar. Entonces, y nuestros sabios explican que la culminación del trabajo fue haber creado el descanso. Entonces, el descanso es una creación, no es solamente la ausencia de trabajar, es una creación en sí misma. Entonces, vamos entonces a definir un poco qué es trabajo, qué es descanso, y para ir abordando de a poco el tema de la libertad. Generalmente cuando nosotros trabajamos, hacemos una actividad que estamos tratando de, con nuestra actividad, sea la que fuere, estamos proyectando nuestro ser hacia el afuera, impactando el entorno que tenemos. Entonces, expresamos nuestras facultades creativas, claro que todas las tenemos, para efectuar cambios sobre el medio ambiente. Es una actividad hacia afuera. Pero cuando descansamos, ¿qué hacemos? Es totalmente lo contrario. Lo que hacemos es desarrollar esta energía y nos retiramos nosotros hacia adentro, hacia nuestra quinta esencia, hacia nuestro núcleo esencial. Entonces, descansar es proyectarnos hacia adentro y trabajar es proyectarnos hacia afuera. Entonces, retomando lo que dice la Torá, ¿qué dice la Torá? Dice, durante 6 días trabajó el Creador, claro. Entonces, lo que Él hizo fue proyectarse hacia afuera, y cuando se proyectó hacia afuera, creó un mundo que está afuera y es distinto al Creador en sí mismo. Ahora, en el séptimo día de la creación, Él cambió el foco de atención, lo cambió hacia adentro. Entonces, el Shabbat en sí, es claro que es un día santo, porque es un día de sensibilidad espiritual, un día en el cual la realidad, podemos decir, la realidad creada, está más identificada con la fuente suprema. Pero lo mismo se aplica a nivel humano, ¿no es así? Entonces, durante 6 días, por ejemplo, el ser humano proyecta hacia afuera, desarrolla y trata de perfeccionar el mundo de Dios. Impactamos hacia el entorno
en el cual vivimos. Pero nosotros en Shabbat proyectamos hacia adentro y ahí nos hacemos socios y tratamos de crear también esta sociedad con el Creador, cuando descansamos. Ahora, ¿descansar qué quiere decir? Reunirnos con nuestra esencia interior, con nuestras propias, con nuestras almas y yo diría, conectarnos con el alma de la creación. Entonces, el Shabbat no es un día solo de inactividad, sería, porque cualquier día entonces sería inactivo, no tendría ningún sentido, sino es un día dedicado a la actividad o al trabajo de descansar. Un día en el cual nosotros nos empeñamos, absolutamente, nos empeñamos a buscar nuestro propio centro espiritual, para que nos podamos armonizar nosotros con el ser y armonizarnos con la esencia divina de la creación. Claro que cuando vos estudias la ley de Shabbat, está por un lado las palabras recordar y por otro lado la palabra cuidar. Recordar, por ejemplo, estar asociado más a un mandamiento positivo. Recordar cosas que tenés que podés hacer y que no podés hacer. Y cuidar son cosas, cuando vos cuidás el Shabbat, son cosas que no podés hacer. Entonces uno dice, pero ¿cómo? De alguna manera, si yo descanso, estoy contrariando el sentido de la libertad. Porque puedo descansar bajo ciertos parámetros. ¿Qué cosa puedo? ¿Qué cosa no puedo? ¿Qué cosa debo hacer o qué cosa no debo hacer? Entonces parecería ser de que el descanso no es el hecho de que uno pueda hacer absolutamente todo lo que quiere. Claro que uno de hecho lo puede hacer, pero vamos a tratar de ver cuál es el sentido del descanso y esto qué tiene que ver un poco con el tema de la libertad. Y tiene mucho que ver, aunque vos te sorprendas. ¿Sabes que ahora estamos transitando el mes de Adar? Concretamente estamos en el día 15 del mes de Adar, el mes de Adar 2. Este año es un año bisiesto en el calendario hebreo. Un año bisiesto quiere decir que se le agrega en un ciclo determinado de años un mes más. Porque el calendario hebreo es un calendario que relaciona la luna con el sol. Es un calendario lunisolar. Porque sabemos que el ciclo de la luna tiene una cantidad de días que son 354 días y el ciclo solar tiene 365 días. Entonces, y ahora te voy a explicar por qué es fundamental esto. Entonces la diferencia entre la luna y el sol hay 11 días astronómicamente hablando y el calendario hebreo está armado de manera tal que al ser lunisolar ajusta en los tiempos y en las condiciones astrológicas que corresponden. Después vamos a ver que la festividad por ejemplo del mes próximo que viene en Nisan, que es Pesaj, que precisamente es la libertad, por eso yo estoy empezando a hablar de este tema, está relacionado con el día, por ejemplo, 15 de Nisan, día 15 en el cual la luna está en su plenitud, por ejemplo. ¿Pero por qué? Porque el calendario hebreo está armado de manera tal de que lo celebremos y festejemos en el mismo tiempo astrológico que sucedió cuando tuvieron lugar los hechos cuando el pueblo judío salió de Egipto. Y esto sucede en el año 2448 del calendario hebreo. Quiere decir que ya pasaron 3304 años, si no hago mal la cuenta. Entonces el calendario hebreo está relacionado para que estén dadas las condiciones astrológicas que traen esas energías astrológicas al pueblo. Pero concretamente, si el descanso, por un lado uno dice, tengo la libertad total por descanso, pero hay cosas que no puedo hacer, entonces está un poco este concepto contradictorio con el concepto mismo de la libertad. Entonces, Pesaj, por ejemplo, que nosotros estamos recordando, la salida del pueblo judío de Egipto, en definitiva, la salida del pueblo judío de Egipto, esa gesta mediante el cual el Creador sacó al pueblo judío de la esclavitud. Esta esclavitud, claro que uno, desde el punto de vista lógico, no puede imaginarse que hubiera podido ser terminada, porque salir de Egipto era imposible físicamente. Salir de Egipto era imposible físicamente, y sin embargo el Creador nos sacó, como dice la Torah, con mano fuerte y brazo extendido. Esto vamos a ver oportunamente. Entonces, el concepto de la libertad del Pesaj, que se festeja y se celebra,
como si cada uno de nosotros, hoy, en el día que nos toca vivir, nosotros tenemos que sentirnos cuando llegue el Pesaj, como que nosotros estamos siendo liberados, no solamente como pueblo judío, sino que también desterrar el faraón que nos esclaviza a todos y cada uno de nosotros en el tiempo que nos toca vivir. Entonces, Pesaj es la fiesta de la libertad. Ahí comienza esta epopeya en el año 2448 del calendario hebreo. Entonces el pueblo judío sale de Egipto, alcanza su libertad. Pero la pregunta, ¿qué es la libertad? ¿Y la libertad para qué? Te lo comento después del tema musical. Gracias, Federico. Reencuentro, un encuentro con el judaísmo esperando el Shabbat. עכשיו תורי לאהוב, עכשיו אני גם לי מגיע שיהיה מישהו כאן קרוב, יחבק וירגיע אחד אחד את השדים במלחמה הזאת, אחד אחד את הפצעים שלא נותנים לחיות. מישהו להיות איתו ביחד לא לחוד, מישהו להיות איתו ללכת לאיבוד, מישהו לרוץ איתו בגשם החזק שבתוכי תמיד יורד ולא נפסק.
עכשיו אני, גם לי מגיע. Entonces, como te venía comentando, la libertad se percibe generalmente, o en forma quizás coloquial o usualmente, como la remoción de todas las limitaciones extremas que están impuestas al desarrollo y a la propia expresión de la persona. Pero la verdad, claro que la libertad es un estado natural del hombre, pero hay que liberarlo de las fuerzas que lo limitan y que lo inhiben, y cuando vos lo liberás de esto, vas a poder obtener finalmente un ser humano libre. Pero la verdad que el judaísmo, cuando hablamos de libertad, por ejemplo el tema de Pesaj, quiere una libertad más ambiciosa. Sí, parece una contradicción. Pesaj, por ejemplo, para el judaísmo, que es la fiesta de la libertad, corporiza una libertad, como te digo, mucho más ambiciosa, diría una libertad dinámica. Porque, claro que cuando hablamos del éxodo y la salida del pueblo judío de Egipto, estamos hablando de un fin del sometimiento del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero este fue un primer paso, no fue un fin en sí mismo. La libertad enseña estos relatos que no es un fin en sí mismo, porque luego uno tiene que preguntarse, ¿la libertad para qué? ¿Existe la libertad en el vacío? Claro que puede existir, cada uno puede hacer lo que quiere, pero ¿cuál es el verdadero concepto productivo de la libertad? Y acá el judaísmo enseña que luego que el pueblo judío sale de Egipto, empieza una travesía en el desierto, y que después de 7 semanas de la salida de Egipto, después de 7 semanas, sucede el mes de Sivan, la entrega de este código de vida, la sabiduría del Creador que se llama la Torá. Entonces la salida de Egipto, que es alcanzar la libertad, era una libertad para que sea nutritiva, una libertad para que el ser humano se edifique con el potencial. Claro, que tampoco Shavuot es el final de la tarea de la libertad, porque en Shavuot recibimos el código de tránsito, y yo diría el potencial para darle sentido a la libertad que habíamos obtenido saliendo de Egipto. Y el sentido se lo tenemos que colocar nosotros, los seres humanos, cómo nos edificamos. Porque la verdad es que todos los seres humanos tenemos una misión para realizar en la vida, cada uno de acuerdo a sus talentos, cada uno de acuerdo a su posibilidad, cada uno de acuerdo a lo que mejor puede y sabe dar, cada uno de acuerdo a las características que tiene. Entonces, así como Shavuot, la entrega de la Torah, es un producto de Pesaj, absolutamente, tenemos que decir que la libertad es desde Pesaj hasta Shavuot para darle un sentido. Lo mismo que en Shabbat. Si tenemos la libertad, claro que en teoría podemos hacer cualquier cosa. Esto es lo que se denomina el libre albedrío. Pero el libre albedrío implica que vos podés decidir. No quiere decir que todo lo que decidas esté correcto, porque solamente una decisión de las que tenés que tomar es la correcta. Generalmente es así. Entonces tenemos esta carga, por así decirlo, de poder elegir. Entonces, ¿cuál es el sentido entonces de este servicio liberador? Significa que el hombre, por más que esté libre de limitaciones externas, es una criatura pequeña. Sí, es una criatura finita, que está siempre sujeta a algo. A veces está sujeta a los límites de su propio carácter y la naturaleza. Pero para poder trascender, para poder alcanzar la verdadera libertad, claro, hay que trascender. Y esta es la pregunta. ¿Hay que trascender a qué? A veces hay que trascender a la propia humanidad de uno para poder acceder a esta chispa de divinidad. Entonces, esta Torá, que es el plano del Creador para la vida de todos los seres humanos en esta tierra, nos enseña las prácticas que tenemos que seguir, que nos permiten encontrarnos y solidificar nuestra esencia divina
en la cotidianeidad, porque la Torá está dada no para ser estudiado como un libro de historia, como un libro de geografía, es un libro o es un código de tránsito para que nosotros lo utilicemos en el camino de la vida que nos toca vivir a todos y cada uno de nosotros. Entonces, el día que el pueblo judío, claro, dejó Egipto, fue libre en un sentido convencional, sí, dejé la libertad, dejé la esclavitud, pero nadie, ningún jefe, ningún capataz nos va a dictar a nosotros como pueblo, o no nos dictaba a partir de ese día que nos fuimos, qué es lo que debíamos hacer. Pero también, luego hay que liberarse, ¿de qué? De algo que no es nada fácil. Liberarse de las influencias a veces ajenas que nos limitaron desde adentro, y que a veces las influencias ajenas que nos limitaron desde adentro, quedaron adentro. Entonces, si la libertad la concebís con el hecho físico, te diría que es un paso fundamental, pero no el final. ¿Cómo limitás o cómo superás las limitaciones internas, las limitaciones que tenemos adentro, estas limitaciones que nos hacen que nos comportemos con códigos a veces paganos, con códigos inadecuados, con marcos mentales de sometimiento? Escucha esto, que nos comportamos a veces con marcos mentales de sometimiento. ¿A qué? En aquel momento, a la cultura de Egipto. Pero en el hoy, este desafío sigue presente. Este desafío sigue estando a flor de piel. ¿Cuáles son realmente las limitaciones que tenemos que romper? Muchísimas. Hoy, en pleno siglo XXI, ¿qué estamos haciendo nosotros como seres humanos, trabajando, pensando con qué marcos mentales vamos a enfrentar la vida? ¿Qué significa ser libre? Es mucho más que no tengas claro que es importante nadie que te diga lo que tenés que hacer. Pero tenés que saber que la libertad tiene que tener un sentido. Por eso, ¿la libertad para qué? Y te respondo, para hacerse socio con el Creador en este camino de la vida. Gracias por estar acompañándome, ya son las 16:30, vamos a un tema musical y continuamos mucho más reencuentro, como siempre, hasta las 17 horas. Gracias por estar conmigo. Gracias de corazón. היום בדיוק שנתיים שאנחנו רחוקים, זרקתי את הכל בהודעה, לא בפנים. האמת לא אשקר, נכון עשיתי גם הרבה שטויות, כי תכלס לא ידעתי כמה רע אני יכול להיות. ושוב אותה הקלישה את אומרת אותן מילים, אני אוהבת אותך כזה דפוק, כזה שלא אכפת לו מה חושבים. לא הבנת אבל אני לא בראש, גררת אותי לקשר רציני. עכשיו תקשיבי טוב, אני אומר לך אמיתי. אז את וכל האהבה שלך, מי צריך אותה בכלל? עם כל השיגונות שלי, עוד הסתובב לי הגלגל. אבל היום כשמגיע הלילה, איך אני נרדם יותר טוב, יותר טוב. אני מתחיל את החיים האלה לאהוב. אז היום בדיוק שנתיים שאנחנו רחוקים, אני נשבע שמאושר כמוני לא פגשתי בחיים. הבית ריק מזמן, אל תחפשי בו אף אחד. עברתי למקום חדש, רחוק ממך, זה דווקא די נחמד. דירה שכורה, שני שותפים באמצע תל אביב. כן, יש לי חבר קוראים לו עומר, את הקצב הוא מכתיב. אם היית רואה אותי עכשיו, את לא היית מאמינה. אני לא אותו בחור, הכל אצלי כבר השתנה. אז את וכל האהבה שלך, מי צריך אותה בכלל? עם כל השיגונות שלי, עוד הסתובב לי הגלגל. אבל היום כשמגיע הלילה, איך אני נרדם יותר טוב, יותר טוב. אני מתחיל את החיים האלה לאהוב.
וכל האהבה שלך, תגידי מי צריך אותה בכלל? עם כל השיגעונות שלי עוד הסתובב לי הגלגל. אבל היום כשמגיע הלילה איך אני נרדם יותר טוב, יותר טוב. אני מתחיל את החיים האלה לאהוב. אז את וכל האהבה שלך, תגידי מי צריך אותה בכלל? עם כל השיגעונות שלי עוד הסתובב לי הגלגל. אבל היום כשמגיע הלילה איך אני נרדם יותר טוב, יותר טוב. אני מתחיל את החיים האלה לאהוב. Reencuentro, un encuentro con el judaísmo esperando el Shabbat. Bien, por eso te estaba comentando que estar liberado fue suficiente el día de ayer, pero el día de ayer no alcanza en el día de hoy. Parece una contradicción, porque nosotros tenemos que seguir creciendo en este camino de la vida, porque somos capaces, por el potencial humano que tenemos, de elevar nuestros logros a un nivel tal de que el individuo liberado de ayer hoy es limitado, hoy es subjetivo, podemos dar más. Por eso estamos hablando de que cuando hablamos de Pesach y hablamos de la libertad, de que en cada generación, la persona debe verse a sí misma como si él mismo salió de Egipto. Y precisamente Egipto, la palabra hebreo para Egipto es Mitzrayim. ¿Qué quiere decir Mitzrayim? Mitzrayim quiere decir restricciones. Entonces, el concepto, el empeño es liberarnos de este Mitzrayim, de este Egipto interior, en definitiva, de estas restricciones interiores que tenemos cada uno de nosotros. Porque la verdad que la libertad es mucho más que el impulso de escapar de cosas negativas y de cosas ajenas. Claro que es importante, hay que hacerlo, pero tenemos que saber que la libertad es el impulso constante, permanente, de pasar por encima de las limitaciones, para poder elevarnos en nuestro potencial, que es enorme, para alcanzar la sabiduría del Creador. Por eso, pasar por encima, una de las acepciones que tiene Pesach es pasar por encima. También en hebreo Pesach quiere decir la boca que habla, ¿no? Por eso la mitzvah es narrar, contar. Pero entonces, mirá qué desafío, que no es poco. Fíjate qué desafío fundamental para todos los seres humanos. En cualquier momento es atemporal. Por eso es la sabiduría eterna, que no depende de un tiempo determinado. ¿Qué ser humano no necesita libertad? Todos. Pero ¿qué ser humano no tiene que darle mayor sentido a la libertad? Todos. ¿Qué ser humano no tiene la posibilidad de seguir elevándonos? Todos tenemos. Por eso, el concepto de libertad es mucho más que quedarse dormido. Es mucho más que no tener un patrón que nos diga, o un dueño que nos diga qué hacer o qué no hacer. Porque al liberarnos de esas cosas importantes, tenemos que asumir el compromiso para poder responder. Si ya tengo libertad, ¿qué sentido le voy a dar a la libertad? ¿La libertad para qué? Porque la libertad como concepto no tiene ningún sentido. Digamos, tiene una explicación, pero no tiene un sentido que eleve al ser humano. Para poder elevarnos, tenemos que darle una explicación y un sentido. ¿Cómo? Utilizando el potencial que tenemos. Todos tenemos un potencial, en mayor o menor medida. Y potenciales diferentes, porque los seres humanos no somos réplicas uno iguales al otro. Somos seres humanos individuales, infinitos. Y cada uno de nosotros es una joya de la creación. Vamos a un tema musical y tenemos mucho, pero mucho más reencuentro. Y precisamente, te quiero comentar antes que Federico coloque un tema musical, fíjate vos, que cosas increíbles, ¿no? Bueno, las cosas pasan y las podamos entender o no.
A veces la casualidad, como siempre digo, es el nombre que le ponemos a las cosas cuando no las podemos explicar. Entonces decimos casualidad. En realidad es una ignorancia que no sabemos por qué pasan las cosas. Pero fíjate vos, estuvimos celebrando el Purim ya. Y hablamos del esclavizador, Amán, que quiso destruir al pueblo judío. Fíjate vos, en todas las generaciones hay un Amán. En todas las generaciones hay un dictador. En todas las generaciones hay alguien que quiere destruir. Alguien que quiere destruir. Fíjate lo que está pasando ahora con esta ¿cómo te puedo explicar? Esta guerra, esta invasión que hace Rusia en Ucrania. Fíjate vos, la destrucción, ya no hablo enorme de la destrucción física, la mortandad, la mortalidad, este genocidio que se está cometiendo sobre los seres humanos. Entonces, tenemos que entender que los conceptos de libertad tienen que ser conceptos de libertad productiva, una libertad que tenga un sentido, una libertad que, como explica la Torá, abrace la vida, porque sabiamente en la Torá está escrito: puse ante ti el día y la noche, la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, y elegirás siempre la vida, Ubajarta Bajaín. Elegir la vida es el hecho fundamental del ser humano, y esto que está ya miles de años señalado al ser humano. Fíjate vos cómo los seres humanos, algunos de ellos, en este caso puntual, lo que está sucediendo, está abrazando la muerte. Hay gente que en vez de abrazar la vida y elegir la vida, le dio vida únicamente a la muerte. Seguimos con más reencuentros. Gracias. כפרה שלי, אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי, את כבר לא תהי שלי, בראשי אותה תמונה, כשאת הולכת בשכונה, דיבור מפולפל ובלונד בחומצן שמסתיר, שיער מקורזל ויפה, אני שיניתי גישה, כשאת הפכת לאישה, אישה אמיתית כזאת שופעת ומלאה בכימורים, ואני נער שחולם חלומות רטובים. אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי, את כבר לא תהי שלי, בראשי אותה תמונה, כשאת רוקדת במסיבה, איך תפסתי לך את היד ואמרתי, סלחי לי כפרה, אולי את במקרה מפתח תקווה. אמרת לי לך כי בי נמעט, ואז צחקת וענית שכן, עניתי וואלה זה גורל מכתוב מאלוהים, כפרה יש לך טרמפ הביתה הלילה. אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי, את כבר לא תהי שלי. איך הגשמנו כל פנטזיה חולנית, בכל סיטואציה אינטראקציה צבעונית. תגידי מתי המתנו בערכה של אינטימיות מתוקה, שמפיגה את המועקה, כל מהותה תשוקה. איך רק את ידעת מה חשקה נפשי, אין מגע נבוך ואין מילה טיפשית, אני לא רוצה שתתלבשי אף פעם, כולך אישה כולך נשית. עשית אותי חלש, מגיע לך חיתור העוז, מגיע לך צלש, עשית צלט, את אמא של שבת, והניחוש חשב בלש, סקרן לדעת את הגוף שלך, רק את הגוף שלך. אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי, את כבר לא תהי שלי. איך אהבנו ללמוד אחד את השנייה בשם התאווה, ואיך למדנו לעשות אהבה בלי אהבה. הלילות האלה רק שלנו, ולא אכפת לי שאף אחד לא יבין אותנו. לא עוללנו רע לאיש ולא הרגנו אף אחד, אז תגידי לי במה פשענו, במה חטאנו. אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי, את כבר לא תהי שלי. אוי
שלי, אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי, את כבר לא תהי שלי. Reencuentro, un encuentro con el judaísmo esperando el Shabbat. Fíjate que importantes son los conceptos de los cuales estamos hablando. Descanso, libertad, el sentido de la libertad. En realidad el sentido de la libertad también es hablar del sentido de la vida. ¿Para qué estoy en el mundo? Entonces, podemos ver el descanso como productivo o podemos ver el descanso como una pérdida de tiempo. No digo que no haya que descansar, pero también hay que darle el concepto a que el descanso también tiene que ser productivo. Tiene un sentido. El mundo fue creado con un sentido determinado y puso actores en este teatro de la vida, en esta escena. ¿Y sabes quiénes son los actores? Somos nosotros, todos y cada uno de nosotros, todos los habitantes del mundo y de todos los pueblos del mundo. Se nos encomendó una misión. Entonces tenemos que edificarnos de acuerdo al desafío que nos fue otorgado. Claro, es inevitable a veces que uno se pregunte ¿por qué hay tanto dolor en el mundo? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Y a veces no hay respuesta. A veces no hay respuesta. La verdad que ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Y cómo debemos y podemos enfrentar este dolor emocional, espiritual? Y a veces, ¿por qué Dios permite? ¿Por qué Dios permite que gente buena sufra estos dolores extremos? Pero más allá de esto, que da motivo a un programa en sí mismo, yo siempre digo, el Creador puso los códigos. No matar. Elegir la vida. Y la pregunta es, no porque el Creador lo permite. El Creador no lo permite. El Creador dijo lo que tenemos que hacer. La pregunta es, no dónde está Dios, sino dónde está el hombre. ¿Dónde está el hombre en cada guerra que mata a veces de una manera cruel, sin sentido, a los seres humanos? ¿Dónde está el hombre que nos hace cargo de estas pulsiones de muerte? ¿Dónde está el hombre que nos hace cargo de la maldad? El Creador nos dio los códigos de tránsito. Entonces, ¿por qué Dios permite a veces que gente buena sufra? Y claro, es una paradoja, porque el hecho mismo que nos perturbe naturalmente el sufrimiento, esto atestigua nuestra creencia en que hay un Dios justo, que hay un Dios ecuánime, de quien esperamos que Él rija el mundo con justicia. Pero aún así vemos que el dolor existe y el sufrimiento hace que mucha gente cuestione la existencia misma del Creador, o al menos, por lo menos, no lo cuestiona al Creador, pero le cuestionan la eficacia. Porque no hay que aceptar el dolor como un estado natural. Es una experiencia inaceptable, claro que lo es. Pero el dolor, claro que nos quiebra la voluntad y nos impide pensar con claridad. A veces nos impide buscar ayuda para cómo escapar de este dilema, cómo escapar de este horror. Así que la verdad que a veces para ciertas cosas de la maldad no hay explicación, por lo menos humana. Está más allá de la explicación del ser humano. Y esto trae muy a cuento el tema, por ejemplo, del holocausto del pueblo judío. ¿Por qué Dios permitió
¿Por qué Dios permitió? No, Dios no lo permitió. Dios nos dijo que esto era una aberración hace miles y miles de años atrás. Por eso cuando hay algunas personas, sean las que fueren, que dicen, algunos dicen, no, lo que pasa es que tenemos que purgar un pecado. Otros decían, algunos podrían haber dicho, no, porque no respetaron el Shabbat. Y yo pregunto, ¿desde cuándo algunas personas se creen los intermediarios del pensamiento de Dios? Que de por sí es un pensamiento infinito y ellos se creen iluminados para traducir lo que Dios en su infinitud piensa para decirnos y explicarnos a nosotros. Les quiero recordar a la gente que muchos judíos murieron y respetaron el Shabbat. Muchos judíos murieron y seguían los lineamientos. Y muchas otras personas del mundo también murieron. Claro, el pueblo judío fue el pacto de la boda tremenda. Entonces, nosotros no tenemos que ver por qué Dios lo permite. Tenemos que preguntarnos por qué el ser humano no se hace cargo, y por qué el ser humano no eleva la voz, y por qué el ser humano, cuando tiene que tomar las decisiones adecuadas, no las toma. Entonces, cuando vemos una persona que sufre, una persona que es asesinada de diferentes maneras, cuando cae un misil, cuando cae una bomba, cuando destruye una ciudad, cuando vemos una persona, como hemos visto esa foto terrible de esa mujer embarazada que falleció con la criatura dentro de su vientre, terrible. Esta imagen de por sí nos tiene que hacer preguntar a nosotros, ¿dónde está el hombre? Bueno, ya son las 16:50, vamos a un temita musical y luego voy a cerrar el programa. ¿Te parece, Federico? Adelante. Reencuentro, un encuentro con el judaísmo esperando el Shabbat. עם הקיק-בק של הסנאפ-בק, בנג בנג, בייבי לינג בק, בייבי לינג בק, תן תן מעיפה ברחבה תקרא לה הוריקן כמו אובמה מאמין ש... אז אני ניגש אליה, אין פה מעליה עיר החלו מסביבה כולה נראות לי לאה מחמם את המנועים ואז אני מניע שתי גומות אני שולף, קבלו פה מי הגיע תראו איך היא ניגשת אליי לא האמנתי בחיי תראו איך היא ניגשת אליי לא האמנתי בחיי והיא נראית כמו רוסלן הגוף של אריאן יפה כמו מנגינן עם בגד ים בנה נענות עושה בגוף נירוון נהיה לי חם כמו סאונה זה אמיתי או שאני בפתה מורגנה היא ממכרת כמו פאפ-פאפ-פאפ-ג'י ואיך הלוק שלה תפאפ-פאפ-פסטי בעדשה של כל הפאפרצי כולה ויבה וידה לוקה כמו בפלמה דה מיוקה איתה בקניון זה כמו שודה אז נראה לי שאני אתן כאן פה מרענן כמותי קצת חושבת שהיא קים קיי מסתכלת עליי במבט כאילו ביל גייט אם היא לא במול בדוק תמצא אותה באי-ביי גוצ'י פרדה ושנל שולחים ב-DM איך שהיא נדלקת מהצליל שלה כצ'ינק כל היום הטלפון שלה על רינג רינג עם כל זה שהיא מושלמת אין סיבה להישאר אז אני אומר לה יאללה מאמי טייק קר למרות ש... היא נראית כמו רוסלן הגוף של אריאן יפה כמו מנגינן עם בגד ים בנה נענות עושה בגוף נירוון נהיה לי חם כמו סאונה זה אמיתי או שאני בפתה מורגנה Bien, ya nos estamos acercando al final del programa. Yo les quiero agradecer totalmente a la gente que nos está escuchando. Y tratemos, claro, y estamos tratando por lo menos de escucharnos, de pensar, y que nosotros los seres humanos somos todos importantes en este camino de la vida. Así que me permití
acercar el concepto de la Torá para ver cómo vive en la vida diaria de cada uno de nosotros, o por lo menos cómo debería vivir, porque estos mensajes son mensajes universales y son mensajes eternos. Así que gracias de todo corazón. Le voy a pedir, por supuesto, ahora a Federico, que ya para levantar un poquitito el ánimo en el sentido de fortaleza, porque siempre tenemos que mirar la luz, tenemos que caminar hacia la luz. Este tema que está preparando Federico Klaas e Hayek, que es el que anuncia ya el cierre del programa, ya prácticamente, sí, ya son las 16 horas 54 minutos. Yo la verdad que les agradezco de todo corazón, que pasen un Shabbat espectacular y benditos sean todos ustedes en el lugar en el cual se encuentren. Así que gracias. Gracias de todo corazón. Nos volveremos a encontrar, Dios mediante, el próximo viernes a las 16 horas, aquí por la FM 96.3, Radio High, nuestra radio. Seguía Hazar. Sé fuerte. Adelante. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות, ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות, ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר, הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. קשה לראות, אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך, יכולת לוותר אבל לך אסור, הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר, הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר, למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה חזק חבר, היה חזק, הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר, הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר, הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר.